Muy buenas, vamos a aprender estrategia para solucionar problemas de momento lineal y su conservación. Analizaremos gráficas también de fuerza que están actuando sobre una partícula y que varían en el tiempo, cómo a partir de esa gráfica podemos calcular el impulso y el cambio del momento lineal. Sabemos que se conserva un momento lineal cuando el sistema es aislado, es decir, que no interactúa con el exterior y por lo tanto no se ve sometida a una fuerza externa en él. Bajo esta circunstancia, se conserva el momento lineal y tiene una importante aplicación en el estudio de este tipo de fenómenos cuando no conocemos la causa que lo origina, ya que antes del evento, de un fenómeno y después del fenómeno, el momento lineal de todo el sistema se conserva. No vamos a resolver en esta parte problemas de colisiones, para eso hemos preparado otro tipo de video donde usted va a resolver situaciones donde hay colisiones. Cabe resaltar y recordar que el momento lineal de una partícula se define como la masa por su velocidad y cuando se conserva, hemos dicho que se conserva cuando el sistema está aislado, es decir que la fuerza externa es cero, no intervienen para nada las fuerzas internas que no contribuyen a la conservación del momento lineal. Si la fuerza externa es cero, entonces el momento lineal se conserva, el antes y el después de un fenómeno. Hay veces que tenemos que aplicar consideraciones de energía, sobre todo cuando hay un problema que no haya rozamiento, y cuando esto no existe, la energía mecánica total se conserva. La energía mecánica total es la suma de las cinéticas más las potenciales, que son las gravitacionales y la elástica. Ejemplo número 1. Tenemos dos bloques que se encuentran sobre una superficie sin fricción. El resorte inicialmente está comprimido, cuya constante es 200 newton sobre metro y está comprimido a una distancia de 5 metros. Determine la velocidad que adquiere cada bloque después de quemar la cuerda. Recuerde que en este principio las fuerzas internas son la del resorte y la tensión de la cuerda. Ella no contribuye a que el momento lineal se conserva, pero la fuerza externa es cero, porque las fuerzas externas que están actuando sobre cada uno de los bloques es la normal y el peso, y la suma de ellas es cero. Por lo tanto, no contribuyen al movimiento horizontal. Estamos en presencia de un sistema aislado, por lo tanto podemos aplicar la conservación del momento lineal antes de quemar la cuerda y después de quemar la cuerda. Por otro lado, también este problema, como no hay fricción, la energía mecánica total también se conserva. Podemos medir la energía mecánica total antes de haber quemado la cuerda y comparado con justo después que se quema, y esas dos cantidades son iguales. Comencemos con la conservación del momento lineal. Antes del momento lineal, como es la masa por la velocidad, el momento lineal de la masa m1 es 0 y el momento lineal de la masa de 2 kilogramos es 0. Entonces, antes de quemarse la cuerda, el momento lineal es 0 porque ambas están en reposo. Como voy a medir momentos lineales y los momentos lineales son cantidades vectoriales, voy a asumir los vectores a la derecha es positivo. Justo cuando se quema la cuerda, la masa M2 se mueve para la derecha y la masa M1 se mueve para la izquierda. Teniendo en cuenta las consideraciones de los signos, el momento lineal de M1 es menos 1 por B1 y la del partícula 2 será 2M2. Como el sistema se conserva, los momentos lineales 1 y 2 son iguales. Al igualarlo tenemos una ecuación que son dos incógnitas, que son las velocidades con que se separan cada una de las masas después que la cuerda se quema. Necesitamos escribir otra ecuación que involucre esas dos variables, y esa ecuación la podemos obtener del principio de conservación del momento lineal. Para esto vamos a medir la energía mecánica total de las dos masitas antes de quemar la cuerda. Antes de quemar la cuerda, toda la energía es netamente potencial, no hay cinética porque no se mueve, y por lo tanto la energía mecánica total inicial es un medio de K por X cuadrado. Cuando se quema la cuerda, el resorte libera las dos masitas, se mueven y cada una de ellas tiene energía cinética, no hay gravitacional porque la altura es cero, y elástica porque ya el resorte deja de actuar. Si yo igualo estas dos cantidades, la energía mecánica total inicial y la final nos da como resultado de esta expresión. Al reemplazar los datos y simplificarlo, tenemos la ecuación número 2. Nótese que hay un sistema de ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Hay dos incógnitas que son B1 y B2 y una de ellas está elevado al cuadrado. Usted tiene que hacer los procesos algebraicos necesarios y le va a quedar
una ecuación cuadrática. Al solucionarla debe verificar los dos valores y anotarlo en ese rectángulo, B1 y B2. El ejemplo número 2 habla de la variación de una fuerza que actúa sobre una partícula, cómo va variando en el tiempo. La partícula tiene una masa de 2 kilogramos y me preguntan 4 cosas. La primera, la parte A. Usted va a calcular el cambio en el momento lineal de la fuerza en el intervalo entre 0.05 y 0.8 segundos. Entonces, nótese en la figura hay 3 regiones. La región esta que representa un triángulo, luego viene un rectángulo y entre 0.08 y 0.14 otro rectángulo. Entonces nos vamos a detallar o nos vamos a concentrar en esas 3 regiones en el cual la fuerza va cambiando. Teniendo en mente esto, resolveremos la primera parte. La primera parte me dice cuánto ha cambiado el momento lineal en la segunda región, entre 0.05 y 0.08. Esa región es un rectángulo. Cada vez que tengamos una gráfica de fuerza contra tiempo, el área bajo la curva de esa gráfica representan dos cosas. Representa el impulso y también representa el cambio del momento lineal. En esta situación, esas áreas vamos a representarlas como el cambio en el momento lineal. Entonces, ¿cuánto cambió el momento lineal? Simplemente es el área del rectángulo, que es la base, por la altura. La altura es 900 metros y la base es 0.03 metros. Esa multiplicación me daría 27 newton por metro, que simplificándolo las unidades también da kilogramos metros por segundo. Tenemos solucionado la parte A. La parte B nos preguntan cuál es la velocidad en el instante de 0.05 segundos si inicialmente tenía una velocidad de menos 2 metros por segundo. Lógicamente tenemos que calcular, digamos, el impulso. El impulso es igual al área y esa área también es igual al cambio del momento lineal. Y el cambio del momento lineal es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Veamos para efectos, para saber en qué región está. Nótese que estas áreas se pueden calcular. La primera es un triángulo, un rectángulo y luego un triángulo. Las unidades son de newton por metro. En 0.05 segundos quiero saber en qué velocidad tiene. Entonces voy a considerar el área del triángulo entre 0 y 0.0 segundos. El área representa 22.5. Entonces el área 22.5 va a ser igual a la masa por velocidad final menos la masa por velocidad inicial. Recuerde que la velocidad inicial es negativa. Con el menos esto daría positivo. Al evaluarlo me daría que la velocidad que tiene la partícula en 0.05 segundos es 9,25 metros por segundo. La parte C me preguntan cuál es la fuerza promedio en la última región, en el triángulo cuya área formada es de 25 newton por metro. Entonces, para calcular la fuerza promedio simplemente es igual a el impulso. Como el impulso es igual a fuerza por el intervalo de tiempo y ese impulso es igual al área, entonces reemplazamos que el impulso es igual al área comprendida en la última región. Entonces, como esta área, el tiempo en esta área es de 0.6 y el área comprendida en esa región es 27 newton por metro, fácilmente vemos que la fuerza en el último intervalo de tiempo es de 450 newton. El ejemplo número 2 me preguntan, usted encuentre el instante en que la velocidad de la partícula es 15 metros por segundo si inicialmente tenía una velocidad de menos 2 metros por segundo. Para esto vamos a calcular el cambio del momento lineal con esas condiciones, es decir, con una velocidad inicial de menos 2 y una velocidad final de 15, el cambio del momento lineal que debe sufrir la partícula es de 34 kilogramos metros por segundo. O sea, ese 34 significa que yo tengo que saber en qué región se encuentra. Entonces la partícula se encuentra comprendida en la segunda región, porque en la primera hay 22.5 y en la otra 27. Entonces 34 está comprendido en la segunda región. Entonces necesitamos saber
la velocidad, en qué instante de tiempo ocurre esto. O sea, sabemos lógicamente que está entre esta región, este intervalo de tiempo. Para calcular el tiempo, reconstruyo nuevamente la gráfica y necesitaría calcular este instante de tiempo. Este es el instante de tiempo porque sabemos que está en la segunda región, mas no sabemos en qué instante de tiempo es. Calculemos estas dos áreas. La primera área es un triángulo. La otra área representa el área de este rectángulo. De tal manera que la suma de las dos áreas del triángulo y el rectángulo señalado esto está dado por esta expresión, y esa suma tiene que coincidir con 34, que es el cambio en el momento lineal cuando la partícula pasa de menos 2 a 15 metros por segundo. Al simplificar encontramos que este tiempo es de 0.0627 segundos. El ejemplo número 3 es un ejemplo muy sencillo, pero no tiene una gran enseñanza, que los momentos lineales son cantidades vectoriales y no puede sumarse como si fueran cantidades aritmética. Nótese que tenemos dos partículas moviéndose hacia la derecha, uno con un momento de 3 y otro con momento 2. El momento total en este caso sí es la suma de los dos, porque ambas actúan en la misma dirección. Sería de 5 kilogramos por metro por segundo. Aquí tenemos tres partículas, una moviéndose hacia arriba, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y ahí ya están incluidos los signos: a la izquierda es negativo, a la derecha es positivo y hacia arriba es positivo. Calcula el momento total. El momento total hay que considerar como cantidades vectoriales. Primero sumo los momentos de P1 y P2. Esos momentos darían como resultado menos 3, es decir, está a la izquierda. Luego lo sumo con el momento de 4 que está a la derecha, y por Pitágoras se puede calcular la resultante entre esos dos vectores, que es de 5 kilogramos metros por segundo, y el ángulo se obtiene por cualquiera de las razones trigonométricas, porque tengo los catetos adyacentes y los catetos opuestos. El problema número 4 habla de una placa de 10 kilogramos. Se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. La placa es la que está resaltada de color gris. Un bloque de 5 kilogramos de masa es arrojado horizontalmente sobre la placa con una velocidad de 6 metros por segundo. Debido a la fricción entre el bloque y la placa es arrastrada también y se pone en movimiento. Luego de cierto tiempo, el bloque alcanza la misma velocidad P2 y pasa a moverse junto. ¿Cuál es el valor de esta velocidad? Y ve cuál es la cantidad de calor generado por la fricción entre el bloque y la placa. Este es un problema también que se hace por conservación del momento lineal, porque las fuerzas externas es cero, la normal y los pesos se equilibran, y la fuerza que el M1 y el M2 actúan sobre ella son fuerzas internas y no contribuyen a la conservación del momento lineal. Teniendo en cuenta esto, como los momentos lineales son iguales, evaluamos los momentos lineales de cuando el bloque M1 lleva una velocidad de 6 metros por segundo, y después cuando los dos llevan la misma velocidad en común. Como se va moviendo a la derecha, entonces el momento inicial, como M2 es 0, no aparece en la ecuación del lado izquierdo, y el momento cuando las dos se van moviendo comparten la misma velocidad. Por eso aparece entre paréntesis M1 más M2 por B2. Ahí fácilmente al reemplazar los datos del problema, se verifica que la velocidad que alcanza la masa M2 sería de 2 metros por segundo. O sea, esa es la velocidad en conjunto. ¿Cuál es la cantidad de calor generada por la fricción entre el bloque y la placa? Tenemos que evaluar la energía cinética antes de moverse, que sería de 90 joules, y después de moverse juntos, la evalúo, reemplazo los datos y me daría 30 joules. O sea que la energía mecánica total, hay una pérdida, porque inicialmente era 90 y luego era 30. Esa energía perdida es debido al calor producido por la fricción, y simplemente se evalúa como la diferencia entre la inicial y la final. El problema número 5 es un problema interesante, hay que mirarlo con cuidado, y nos habla de una
lancha cuya masa es de 150 kilogramos y está un niño de 1 kilogramo y un hombre de 80 kilogramos. Los tres, o sea, la canoa, el niño y el hombre, se hallan inicialmente en reposo en aguas tranquilas, es decir, que no hay fricción. El niño se lanza al agua desde la popa del bote con una velocidad inicial horizontal de 2.4 metros por segundo con respecto al suelo. Luego el hombre salta al agua también por la popa con una componente horizontal de 2.4 metros por segundo con respecto al movimiento del bote. Antes de la zambullida, usted debe responder esas tres opciones A, B y C. Aquí aparece ilustrados los datos del problema: la masa del bote, no sabemos la velocidad, la masa del niño, la velocidad del niño, la masa del hombre y la velocidad del hombre. Lo da los datos del problema. Tenga en cuenta que el problema primero se lanza el niño. Cuando el niño se lanza, el hombre y la canoa retroceden. Luego, cuando el niño se lanza, posteriormente se lanza el hombre. La canoa inicialmente tenía una velocidad producto del lanzamiento del niño. Cuando se lanza el hombre, la velocidad de la canoa sigue aumentando. Tenga presente estas situaciones. Entonces, primer caso que vamos a resolver: la velocidad de la lancha y el hombre después de que salta el niño. Aún no se ha lanzado el hombre. Primera fase. Como el agua está en reposo, hay agua quieta, no hay rozamiento, ella no contribuye, unas fuerzas externas serían cero. La fuerza que ejerce el agua sobre la canoa se equilibra con el peso, por lo tanto la fuerza externa es cero y el principio del momento lineal podemos aplicarlo a este problema. Tenemos que aplicar el momento lineal total del sistema que está formado por el niño, el hombre y la lancha antes de que el niño se lance. Como todos están en reposo, los momentos del niño, del hombre y la lancha es cero. Cuando se lanza el niño se lanza hacia la derecha y se lanza con una velocidad horizontal de 2.4 metros por segundo. Lleva momento lineal y es positivo. El hombre y la canoa retroceden y llevan la misma velocidad en común porque el hombre está dentro de la canoa, y como retrocede sería negativo. Aquí aparece el momento lineal del hombre y de la lancha respectivamente. Comparten la misma velocidad. Cuando igualo estas dos expresiones por conservación del momento lineal y reemplazar adecuadamente los datos del problema, vemos que la velocidad de la lancha y del hombre después de que el niño salte es de 0,13 metros por segundo. Una vez que se lanzó el niño, hemos verificado en la parte A del problema que la velocidad de la canoa cuando el niño se lanza es de 0,13 metros y el hombre también lleva esa velocidad. Entonces, como el hombre cuando el niño se lanzó, ahora se lanza el hombre y se lanza con una velocidad de 2.4 metros por segundo. Entonces debo calcular la velocidad relativa del hombre respecto del agua y esa velocidad relativa es igual a 2.087 metros por segundo. Entonces nuevamente estamos en presencia de la conservación del momento lineal. Entonces evaluamos el momento lineal del niño, del hombre y de la lancha antes de lanzarse el hombre y después la comparo justo cuando el hombre se lanza, que son las ecuaciones dadas por el rectángulo sombreado en rojo. Al igualar las dos expresiones, tenga en cuenta que la velocidad de la canoa justo cuando el niño se lanza es de 0,313. Esa también es la del hombre, y cuando la velocidad del hombre respecto al agua cuando él se lanza no es de 2.4 sino de 2.087 porque ya el niño se lanzó y disminuyó su velocidad. Entonces la velocidad relativa es 2.087. Al despejar todos los datos encontramos que la velocidad de la lancha después de que salta el hombre es de menos 1,593, que es mucho mayor que la velocidad de la canoa justo cuando el niño se lanza. Ambas están dirigidas hacia la izquierda. El problema número 5 me preguntan: calcule la velocidad del bote, pero ahora cuando el niño y el hombre saltan simultáneamente. Esta condición es mucho más fácil porque en la anterior primero se lanzaba el niño y luego se lanzaba el hombre.
Ahora se lanzan los dos simultáneamente y se lanzan con una velocidad de 2.4 metros por segundo. Entonces, nuevamente aplicamos el principio de conservación del momento lineal antes de lanzarse el niño y el hombre y lo comparo justo cuando se lanza. Cuando el niño y el hombre se lanzan y se mueven hacia la derecha, la canoa retrocede, entonces la velocidad de la canoa será negativo. El momento lineal del sistema inicial era cero porque el niño está en reposo, el hombre en reposo y la lancha también está en reposo. Cuando igualo estas dos expresiones, momento lineal inicial y final, y reemplazo los datos del problema, vemos que la velocidad de retroceso es de 1.76 metros por segundo, es la velocidad de retroceso de la canoa cuando el niño y el hombre saltan simultáneamente. Este problema número 6 lo dejo de tarea para que lo practiquen, lo hagan y lo comparen con el problema anterior, pero tenga en cuenta que tiene que observar el video del concepto de centro de masa de un sistema.